El tema es tecnología química y el siguiente video tiene el propósito de mostrarte las etapas o los componentes de un proceso químico industrial para que ustedes sean capaces de proponer estos componentes para el desarrollo del producto que hayan elegido para su proyecto de tecnología química. Podemos definir a la tecnología química como la ciencia de los métodos óptimos de producción de artículos industriales por medio de reacciones químicas. Para llevar a cabo un proyecto químico industrial se han definido 7 componentes. El primer componente es la materia prima. Convengamos en llamar materia prima química a todos los materiales químicos que se suministran a las fábricas para su transformación por medio de reacciones químicas. La materia prima de la industria química se clasifica de acuerdo con sus diferentes propiedades. Por su origen, la materia prima puede ser mineral, vegetal y animal, de las que predomina la materia prima mineral. En lo que se refiere al estado de agregación, se distinguen materias primas sólidas como son roca o metales, líquidas como es el petróleo o el agua, gaseosas como es el aire o el gas natural. Según su composición, la materia prima puede ser orgánica o inorgánica. El segundo componente es la energía. En la industria química tienen lugar varios procesos vinculados con el desprendimiento de energía y su consumo, o bien con transformaciones mutuas de la misma. La energía se utiliza no solo para realizar directamente las reacciones, sino también para llevar a cabo servicios auxiliares y operaciones como son transporte de materiales, molienda, filtrado, compresión de gases, etc. Las formas principales de la energía que se usan en una u otra industria de productos químicos dependen del carácter del proceso tecnológico. Con mayor frecuencia se emplea la energía eléctrica, la energía luminosa y la energía térmica. El siguiente componente es los servicios. Y el principal servicio en una industria química es el agua. En toda serie de procesos el agua sirve como materia prima y como sustancia reaccionante. En cantidad mucho mayor, el agua se utiliza como agente transmisor de calor. Con agua se enfrían las mezclas reactivas que se han calentado como resultado del proceso exotérmico. Otro servicio es el vapor de agua. Una de las más importantes fuentes de energía de una fábrica química es el vapor a presión, que se produce para toda una fábrica en una instalación central de calderas. También tenemos el combustible. En las plantas químicas los combustibles se usan para calentadores a fuego directo, hornos generadores de vapor, turbinas de gas y máquinas de combustión interna. Los combustibles por lo común se usan líquidos derivados del petróleo, gas natural, combustible, sólidos como es la hulla o el coque y productos de desechos. Aire. El aire se utiliza como agente frigorífico al enfriar el agua en torres de enfriamiento, así como al enfriar gases en los cambiadores de calor. El aire calentado se emplea como agente para transmitir el calor hacia los gases o líquidos, por ejemplo en el secado. En las plantas modernas se utiliza aire comprimido, generado por compresoras. El uso de este tipo de aire es como una fuente de energía para un equipo portátil, puesto que se diseñan herramientas neumáticas accionadas por aire, utilizado en instrumentos de medición como son los manómetros. El cuarto componente es el proceso de transformación. Para el estudio de viabilidad de un proyecto se debe tener en cuenta los siguientes puntos de carácter técnico y científico. Y el primero de ellos es la selección del producto. Hay que determinar sus propiedades físicas, su grado de calidad, sus especificaciones, sus usos, los productos sustitutos, patentes y estudio de mercado en esta selección de producto. El estudio de mercado. Se debe conocer la oferta y la demanda de ese producto, recurriendo a las fuentes o publicaciones que reportan estos datos como estadísticas. Selección del proceso de fabricación. Esta selección dependerá de la disponibilidad de las materias primas, de la búsqueda de rutas diferentes, de la tecnología disponible y de la inversión necesaria, que el proceso no sea muy complejo, que existan plantas operando a la capacidad seleccionada, que sea económico, que tengan buenos rendimientos o eficiencias y que no se utilice mucha mano de obra.
Localización de la planta. Debe considerarse que la planta opere en las mejores condiciones posibles para obtener los mejores costos de producción y la mejor venta. También se debe considerar la estimación de la inversión, que es el punto donde debe incluirse tanto los costos del equipo, tuberías, instrumentos, construcción, supervisión, ingeniería, capital de trabajo, servicios, intereses, etc. También tenemos el financiamiento. El financiamiento debe tomarse en cuenta el monto a que asciende la tasa de interés, el plazo y los periodos de pago. Existen instituciones dedicadas a llevar a cabo esta parte del proceso. Los gastos pueden ser tanto directos como son aquellos que intervienen directamente con el proceso de fabricación, como lo es reactivos químicos, seguros sobre el equipo, fabricación, transporte, seguro a personal, prestaciones, vacaciones, combustibles, etc. Los gastos indirectos deben ser entre un 2 a un 5% del subtotal. Deben ser tomados en cuenta los gastos por mantenimiento, la depreciación, la amortización, los costos por mano de obra, gastos en servicios auxiliares y otros. Operaciones unitarias. Un proceso industrial está constituido por una serie coordinada de operaciones individuales que deben ser analizadas y comprendidas en sí mismas. Estas son las operaciones unitarias cuyo carácter es físico. Estas operaciones unitarias implican principalmente la separación de mezclas, pues los productos de una reacción química se obtienen como mezclas y el paso o los pasos siguientes, tal vez más importantes que la reacción misma, consiste en separar los componentes de esas mezclas y dejar el producto en estado puro o bajo ciertas especificaciones. Las principales operaciones unitarias a estudiar son transporte de fluidos, cristalización, decantación, flotación, centrifugación, destilación, absorción, secado, tamizado y otros. Los procesos unitarios. A diferencia de las operaciones unitarias, donde se presentan fenómenos físicos, los procesos unitarios son propiamente reacciones químicas, es decir, transformaciones de las sustancias en cuanto a su naturaleza íntima. Ejemplo de procesos unitarios químicos básicos son hidrólisis, calcinación, neutralización, halogenación, alquilación, descomposición, fermentación, oxidación, etc. Tipos de diagrama. Bosquejar un diagrama es una manipulación casi instintiva para un ingeniero químico. Es una parte de su proceso mental, casi como de su técnica explicativa. En el diseño y construcción de una planta, un diagrama de flujo se convierte en el engrane vital para transmitir la información del proceso a todos los departamentos de un grupo de ingeniería de diseño. Los principales puntos para elaborar un buen diagrama de flujo son claridad, exactitud y utilidad. Existen 4 tipos de diagramas de uso general. El primero es el diagrama de bloques o de cuadros, en el cual en cada uno de estos cuadros se pone ya sea la operación o el proceso unitario del procedimiento o del proyecto. También tenemos el diagrama de flujo de proceso, donde ya van incluido lo que son los equipos principales en el proceso químico. El siguiente diagrama es el de flujo, donde ya incluso, además de incluir la figura de los equipos, también se ponen otros equipos auxiliares como son las válvulas, las bombas y los equipos de medición. Quinto componente, productos y subproductos. El producto es la sustancia fabricada por la industria, el cual se sujetará al análisis de control de calidad para su aceptación o rechazo. Si es aceptado, se llamará producto final o terminado. El producto debe cumplir con determinadas especificaciones, debe estar destinado a un uso definido y su selección debe estar basada en el estudio de mercado. Los subproductos son productos secundarios de las materias primas, los cuales son degradados porque no tienen las características del producto final. Algunas veces estos subproductos son recirculados y otras se les aprovecha como están para no desperdiciarlos.
Cuando un producto o un subproducto se recupera, es porque se ha tratado nuevamente y se ha elevado su calidad. Sexto componente, los desechos. Un desecho industrial es toda sustancia que sale de una industria y no es económico para su aprovechamiento, pero puede ser útil en otra industria. Los desechos industriales son muy variados. Pueden considerarse como tales el humo de la chimenea, el agua del drenaje y los residuos que produce la planta química productiva. La disposición de los desechos industriales o neutralizarlos para su eliminación ocasiona una merma económica en la industria que puede considerarse en los costos de producción. En la actualidad debe pensarse en el medio que nos rodea, que no es indestructible, y cualquier desequilibrio que se provoque puede alterar las condiciones ecológicas, perjudicando a todo ser vivo. El siguiente componente es la planta industrial. En general, la localización de una planta industrial se basa esencialmente en obtener un costo mínimo unitario de operación. La determinación del lugar donde se ha de instalar una planta se suele llevar a cabo en dos etapas. En la primera se selecciona el área general en que se estima conveniente localizar la planta y en la segunda se elige la ubicación precisa para efectuar su instalación y construcción. En la localización de una planta industrial, los factores que inciden más vigorosamente son los siguientes: localización del mercado de consumo, localización de las fuentes de materia prima, disponibilidad y características de la mano de obra, facilidad de transporte, disponibilidad y costo de energía eléctrica y del combustible, fuentes de suministro de agua, facilidades para eliminación de desechos, disposiciones legales, fiscales y de política económica, servicios públicos diversos, condiciones climatológicas y actitud de la comunidad. Ahora sí, cuentas de manera general con las etapas o los componentes que se deben de considerar en la propuesta de un producto para el desarrollo a través de un proyecto químico industrial.